Cuando sientes que ya no puedes más, Dios quiere hablarte. Si estás aquí, tal vez estás al borde, y Dios quiere hablarte. Quizás no lo dijiste en voz alta, pero lo pensaste. No puedo más. Y estás aquí buscando algo, una señal, una palabra, una voz que te diga que todo va a estar bien. Esta no es una casualidad. Dios te está buscando. Él conoce tu agotamiento, tu silencio, tu angustia, y quiere que sepas algo. No estás solo. Esta es su palabra para ti. A veces llegamos a ese punto donde el alma pesa más que el cuerpo, donde uno sonríe por fuera, pero por dentro ya no tiene fuerzas. Estás cansado de luchar, de aparentar que todo está bien, de seguir adelante cuando por dentro todo grita, ¡ya basta! Y es en ese punto exacto, cuando se acaba todo, donde empieza Dios. Porque mientras aún creemos que podemos solos, lo dejamos fuera. Pero cuando llegamos al borde, Él aparece. No porque antes no estuviera, sino porque ahora sí estamos dispuestos a escuchar. Muchos creen que la fe es para los fuertes, pero no. La fe es para los quebrados, para los que lloran a escondidas, para los que no entienden nada, pero aún así deciden confiar. Quizás sientes que nadie te entiende, que si hablas, te van a juzgar, que si pides ayuda, van a pensar que eres débil. Pero déjame decirte algo. Dios ya vio cada lágrima que no mostraste, y aún así te sigue amando con locura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dice los que son fuertes, ni los que tienen todo bajo control. Dice, los trabajados, los cargados, los agotados. Dios no te pide que vengas perfecto, sino que vengas como estás. Él no te rechaza por estar roto. Al contrario, es cuando estás roto que más cerca quiere estar. Aunque mi corazón y mi carne desfallezcan, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73:26. Sí, a veces el corazón desfallece. A veces el cuerpo no da más. Pero en medio de esa fragilidad hay una roca, Dios mismo. Y cuando te apoyas en Él, no caes. Te sostiene aunque tiemble todo. Señor, estoy aquí, tal como estoy, sin fuerzas, sin explicaciones. No tengo respuestas, pero tengo esta oración. Háblame, sosténme. Abrázame en medio de este momento donde ya no puedo más. Ya no quiero luchar solo. Hoy te entrego mi carga. Hazme descansar en ti. Amén. No estás solo. Lo que hoy vives no es el final. Esta es solo la primera página de algo nuevo. Dios aún está escribiendo tu historia. Y esta vez, con su tinta, no con tu dolor. Sigue conmigo. Lo que viene puede cambiar tu vida. Cuando ya no sabes qué hacer, Dios sigue sabiendo qué hacer contigo. A veces no sabes qué hacer, pero Dios nunca ha dejado de saberlo. Estás aquí, tal vez con la mente agotada, con el corazón confundido. Preguntas que no tienen respuesta, caminos que parecen cerrados, decisiones que duelen. Pero aún en medio de tu caos, Dios tiene claridad. Cuando tú ya no sabes para dónde ir, Él ya ha visto el final y te sigue guiando, aunque tú no lo veas. Quizás llevas tiempo preguntándote, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Y cada vez que piensas que ya vas a ver la luz, algo vuelve a oscurecer el camino. Es desesperante, y más desesperante aún es sentir que nadie lo nota. Pero escúchame bien, Dios no solo lo nota. Él te está sosteniendo incluso cuando tú sientes que estás cayendo. Lo que tú ves como un laberinto, para Él es un mapa. Lo que tú llamas fracaso, Él lo está usando como parte de tu formación. ¿Has pensado que tal vez esta pausa, este silencio, esta incomodidad, es la sala de espera de algo mayor? Hay cosas que solo se entienden desde la eternidad. Y aunque hoy estés lleno de incertidumbre, tu historia no está fuera de control. Dios sigue al mando, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Tú no sabes qué va a pasar mañana, pero Dios sí, y no solo lo sabe.
ya ha planeado algo bueno. Eso no significa que no habrá dolor, pero sí significa que el dolor no será en vano. Dios tiene planes. Aunque tú no los veas, aunque hoy estés rodeado de preguntas, su plan incluye esperanza. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Aquí está el secreto. Dejar de intentar entender todo, porque hay momentos donde no necesitas una explicación, necesitas una dirección, y esa dirección viene cuando reconoces a Dios en medio del caos, cuando confías más en su sabiduría que en tu confusión. Él es experto en enderezar caminos torcidos. Señor, hoy vengo con más preguntas que respuestas. No sé qué hacer, no sé hacia dónde ir, pero sí sé una cosa: tú no me has soltado. Dirige mis pasos, endereza mis caminos. Aun si todo parece incierto, quiero confiar en ti más que en mí. Toma el control y haz lo que yo no puedo hacer. Amén. Dios no necesita que lo entiendas, solo que lo sigas. Y aunque estés confundido, no estás perdido. Estás en sus manos. Lo que hoy ves como caos, mañana lo recordarás como el punto donde Dios empezó a ordenar tu vida desde dentro. Esto apenas comienza. Cuando sientes que todo está perdido, Dios aún está obrando. Lo que tú llamas final, Dios lo llama comienzo. A veces, cuando todo cae, cuando no queda nada que sostener, creemos que es el final, que nuestra historia terminó, que no hay redención posible. Pero lo que tú ves como ruina, Dios lo ve como terreno fértil para comenzar de nuevo. Aún no está todo perdido. Aún hay algo que Dios quiere hacer contigo. ¿Alguna vez has visto cómo el sol se esconde por completo y el cielo se vuelve completamente oscuro? Hay un momento justo antes del amanecer en el que la noche parece más densa, y muchas veces así se siente la vida. Sentimos que todo ha terminado, una relación que fracasó, un sueño que se derrumbó, una esperanza que se apagó. Ya no hay nada más que hacer, decimos. Pero ahí es donde entra Dios, no como alguien que remienda, sino como alguien que resucita lo que ya nadie esperaba que viviera otra vez. Tal vez tú ya enterraste algo que Dios todavía quiere levantar. Tal vez tú ya cerraste un capítulo que Dios aún no ha terminado de escribir. Quizás estás viendo ruinas, pero no olvides que Dios es especialista en reconstruir desde los escombros. No hay nada tan roto que Él no pueda restaurar. No hay nadie tan perdido que Él no pueda encontrar. Y si tú sientes que ya lo perdiste todo, tal vez hoy sea el día en que Dios te muestre que Él es todo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Este versículo no dice que Dios está cerca de los fuertes, ni de los que aparentan estar bien. Dice que está cerca de los quebrantados. Si tu corazón está hecho pedazos, entonces estás justo donde Dios actúa con más poder, porque su presencia no se aleja del dolor, se manifiesta en medio de él. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Isaías 43, 19. Dios no solo restaura lo viejo, Él crea lo nuevo. Y tal vez eso es lo que te cuesta ver, que lo que viene no será una repetición del pasado, sino una historia distinta, con un propósito mayor. Dios no necesita las piezas rotas de tu plan, Él tiene uno nuevo. Dios, siento que todo está perdido, que ya no queda nada. Pero si tú dices que aún hay esperanza, entonces quiero creerlo. Levanta lo que está muerto, sana lo que fue herido, reconstruye lo que ya no supe cuidar. Haz algo nuevo, Señor, y hazlo en mí. Hoy me abro a tu voluntad. Amén. Cuando tú ves cenizas, Dios ve un altar. Lo que parecía terminado, apenas está comenzando en las manos del Creador. Él no ha terminado contigo. Esta no es la tumba, es el taller. Y Dios está a punto de mostrarte que aún en medio del dolor, algo glorioso puede nacer. Cuando no entiendes el por qué, Dios te revela el para qué. No siempre entenderás lo que estás viviendo,
Pero eso no significa que no tenga propósito. En medio del dolor, muchas veces lo que más duele no es lo que pasa, sino no saber por qué pasa. Las preguntas sin respuesta desgastan el alma. Pero incluso cuando no lo comprendes, Dios no ha dejado de escribir tu historia. Él ve más allá de tu confusión. ¿Cuántas veces has dicho, ¿por qué me pasa esto a mí? O, ¿qué hice mal para merecer esto? Son preguntas naturales cuando todo se desmorona, cuando el dolor toca áreas que ni sabías que estaban abiertas. Y es válido preguntarse. Dios no rechaza tus dudas. Al contrario, Él escucha tu dolor, incluso cuando viene envuelto en preguntas. Pero debes saber algo. Hay cosas que no se entienden en el momento. Algunas heridas solo se comprenden con el tiempo. Algunas pruebas solo se explican cuando ya has salido de ellas. Mira hacia atrás por un momento. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a sobrevivir a algo que hoy ya quedó atrás? ¿Recuerdas cómo dolía? ¿Y ahora? Tal vez todavía queda una marca, pero ahora entiendes que fue necesario para llegar donde estás. Dios no siempre responde con explicaciones. A veces, en vez de darte una razón, te da una transformación. Porque hay batallas que no vinieron a destruirte, sino a purificarte. Hay lágrimas que no fueron en vano, sino que regaron algo que pronto vas a ver florecer. Ahora no entiendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Juan 13:7. Estas palabras fueron dichas por Jesús a Pedro justo antes de lavarle los pies. Pedro no comprendía por qué el maestro hacía algo tan inesperado, pero Jesús no le dio una explicación inmediata. Solo le pidió confianza. Y lo mismo te dice hoy. No lo entiendes ahora, pero un día lo entenderás. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Sí, todas, no algunas, no solo las buenas, también lo que dolió, lo que falló, lo que se rompió. Dios lo toma todo y lo transforma para bien. Pero esa transformación no siempre se ve en el presente. Muchas veces es un proceso invisible que luego brilla con claridad. Señor, no entiendo muchas cosas. Hay días en los que todo me confunde. Pero si tu palabra dice que todo obra para bien, entonces quiero confiar en eso. No necesito entenderlo todo. Solo necesito saber que tú estás conmigo. Ayúdame a confiar en medio de mi incertidumbre. Amén. No necesitas entender el plan para confiar en el planificador. Tu dolor no es inútil. Tus lágrimas no son ignoradas. Dios está haciendo algo, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo comprendes. Y un día, cuando mires hacia atrás, sabrás por qué todo tenía que ser así. Cuando ya no tienes fuerzas, Dios te sostiene con las suyas. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él solo quiere que confíes en su fuerza cuando la tuya se agota. Quizás estás agotado, no emocionalmente cansado, sino vacío, como si tu alma no tuviera ya de dónde más sacar fuerzas para seguir. Te has esforzado, lo has intentado todo, has puesto buena cara, pero por dentro sientes que ya no puedes más. Si eso es lo que sientes, entonces estás en el lugar correcto, porque Dios no se manifiesta en tu fortaleza, sino en tu debilidad. Vivimos en un mundo que nos exige rendir, sonreír, resistir, que nos enseña que caer es fracasar. Pero la Biblia nos enseña algo muy distinto, que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque es ahí, en ese punto de quiebre, donde dejamos de depender de nosotros y empezamos a depender de Él. ¿Sabes por qué te sientes tan agotado? Porque llevas tiempo cargando pesos que no te correspondían. Has querido ser fuerte para todos, solucionar todo, sostenerlo todo. Pero hoy Dios te dice, déjalo, entrégamelo, yo soy tu fuerza. No es pecado cansarse, no es falla quebrarse. Lo que sí duele es seguir fingiendo cuando por dentro estás hecho pedazos. Pero escucha, Dios no te ama menos por estar roto, te ama igual y quiere ser tu descanso. Imagina a un niño agotado que se duerme en los brazos de su padre. Así te quiere Dios, no luchando,
sino confiando, no fingiendo, sino descansando. Y si ya no puedes más, entonces es momento de dejar que Él pueda en ti. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios no necesita que seas perfecto. Él no espera que tengas siempre todo bajo control. Él se glorifica en lo que te falta. Y es en esa grieta, en esa fragilidad, donde entra su poder. Tu debilidad no es un obstáculo. Es una oportunidad para que su fuerza se manifieste. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. ¿Lo leíste bien? No dice, al que tiene poca fuerza, sino al que no tiene ninguna. Dios no necesita que tú llegues a Él con algo. Solo necesita que llegues, y Él se encarga del resto. Su fuerza no tiene límites, y está disponible para ti. Hoy, Padre, ya no tengo fuerzas. No quiero seguir aparentando que todo está bien. Estoy agotado, dentro y fuera. Pero hoy me rindo a ti. No quiero luchar solo. Dame de tu fuerza. Levántame cuando no pueda más. Sé mi descanso, mi refugio, mi sustento. Hoy descanso en ti. Amén. Está bien si hoy no puedes más, porque Dios sí puede. Él te levantará cuando ya no puedas pararte. Te sostendrá cuando sientas que te desvaneces. Y te dará nuevas fuerzas, no porque las merezcas, sino porque te ama. Sigue aquí. Dios aún está hablando a tu alma. Cuando sientes que fallaste, Dios aún cree en ti. Tu error no cancela el propósito de Dios en tu vida. Tal vez estás aquí porque sientes que fallaste, que desaprovechaste oportunidades, que heriste a quienes amabas, que tomaste decisiones que hoy te pesan. Tal vez piensas que ya no mereces nada, que Dios se cansó de ti, pero no es así. Tú te diste por vencido contigo, pero Dios no. Muchos creen que Dios solo usa a los perfectos. Pero si lees la Biblia, verás que la historia está llena de personas quebradas, imperfectas, caídas, que fueron levantadas, perdonadas y transformadas. Moisés mató a un hombre. David adulteró. Pedro negó a Jesús. Pablo persiguió cristianos. Y aún así, Dios no los desechó. Al contrario, los restauró y los convirtió en instrumentos de su gloria. ¿Por qué piensas que contigo será diferente? Tal vez te equivocaste. Tal vez heriste. Tal vez te alejaste. Pero si hoy estás aquí, escuchando esto, no es porque Dios terminó contigo, sino porque aún te está llamando. Porque su amor no depende de lo que hiciste, sino de quién eres para Él. El enemigo te quiere hundir en culpa. Te susurra que ya no hay más oportunidades, que ya no eres digno. Pero Dios te recuerda que su gracia es más grande que tu pecado, y que mientras tú estás enfocado en tu caída, Él ya preparó tu restauración. Versículos comentados con profundidad. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. No dice el pecador, dice el justo. Porque caer no es sinónimo de perder tu valor. Es parte del camino. Lo que te define no es la caída, sino tu disposición a levantarte en Dios. Y si hoy estás caído, Dios mismo está extendiendo su mano para levantarte otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No dice que tú tengas que limpiarte. Dice que Él lo hará, porque no hay pecado tan oscuro que su luz no pueda disipar. No hay culpa tan pesada que su perdón no pueda aliviar. Lo único que necesitas hacer es volver, y Dios hará el resto. Señor, reconozco que he fallado. He hecho lo que no debía. Me alejé, me equivoqué, y a veces ni yo me perdono. Pero hoy vengo a ti con el corazón sincero. No quiero justificarme, solo quiero que me limpies, que me restaures, que me abraces otra vez como hijo tuyo. Yo no merezco tu amor, pero lo necesito. Amén. Tu error no es el final, es el punto de partida para tu regreso. Dios no te ha desechado,
aún cree en ti. Y si hoy te acercas con un corazón quebrantado, verás que Él nunca dejó de esperarte, porque su gracia no se basa en quién fuiste, sino en lo que Él puede hacer contigo ahora. Cuando el miedo te paraliza, Dios te recuerda quién eres. Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete para seguir recibiendo reflexiones que hablen directamente a tu alma. Dale like si sientes que Dios te está hablando hoy. Comenta qué parte te tocó más. Quiero acompañarte en este proceso. Y quédate hasta el final, porque lo que viene puede sanar más de lo que imaginas. El miedo no tiene la última palabra sobre tu vida. Dios sí. Hay momentos donde no puedes avanzar, no porque no quieras, sino porque tienes miedo. Miedo al futuro, al fracaso, a volver a caer, a perder. Es como si algo invisible te atara por dentro y no te dejara respirar tranquilo. Pero hoy Dios quiere decirte algo claro, directo, lleno de poder. No temas, yo estoy contigo. El miedo no siempre grita. A veces se esconde detrás de la ansiedad, del ¿qué pasará?, de la necesidad de tener todo bajo control. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir a la defensiva, a tomar decisiones desde la inseguridad, no desde la fe, a quedarte quieto, paralizado, aunque por dentro sabes que naciste para más. Y sabes qué es lo más duro, que el miedo muchas veces distorsiona tu identidad, te hace olvidar quién eres, te convence de que no puedes, que no vales, que no eres suficiente. Pero escucha bien esto, Dios no te creó para vivir escondido, ni para ser esclavo de tus temores. Él te hizo con propósito, con valentía, con espíritu de poder. Y cuando el miedo susurra que no puedes, Dios grita desde el cielo que sí puedes. No porque seas perfecto, sino porque Él está contigo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Este versículo no es solo un recordatorio, es una declaración de identidad. Tú no fuiste diseñado para vivir atado al miedo. Dentro de ti, por medio del Espíritu de Dios, hay poder, hay amor, hay control. Sí, el miedo vendrá, pero no tiene que gobernarte. Tú tienes una identidad más grande. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Dios no solo te promete compañía, te promete fuerza. Él no es un espectador de tu lucha, es tu ayuda presente. Y aunque tiembles, aunque dudes, aunque sientas que no puedes más, Él te levantará. Oración guiada, Señor. Hoy confieso que tengo miedo. Miedo de lo que viene, miedo de fallar, miedo de volver a perderme. Pero también creo que tú estás conmigo, que no me dejaste ni me dejarás. Ayúdame a recordar quién soy en ti. Recuérdame que el miedo no gobierna mi historia. Tú sí. Amén. Tu identidad no se define por tu miedo, sino por tu Creador. Y si Dios dice que eres fuerte, amado, capaz, entonces empieza a caminar como tal. Porque el miedo no se va antes de avanzar. Se rompe mientras caminas con fe. Cuando sientes que nadie te entiende, Dios conoce cada parte de ti. Puede que nadie te entienda por completo, pero Dios te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Hay momentos donde uno solo quiere ser escuchado, comprendido y no juzgado. Pero la soledad emocional es más fuerte cuando estás rodeado de gente y aún así te sientes invisible. Tal vez diste mucho y nadie lo valoró. Tal vez hablaste y nadie te oyó, pero hay alguien que no solo te ve, te entiende, te escucha, te abraza, y ese alguien es Dios. La gente ve lo que haces, pero no siempre entiende por qué lo haces. Ven tu rostro, pero no lo que tu alma carga. Y muchas veces eso nos lleva al aislamiento, a fingir que todo está bien, a encerrarnos en nosotros mismos, porque pensamos que no vale la pena hablar si nadie va a comprender. Pero Dios no necesita que lo expliques todo con palabras. Él ya conoce tu corazón. Él sabe lo que callas, lo que cargas, lo que luchas en silencio. Y más aún,
Él no solo lo sabe, Él lo siente contigo. A veces, buscamos comprensión en lugares donde solo hay juicio, pero Dios nunca te mirará con desprecio. Él te mira con compasión. No te etiqueta por tu peor momento, te llama por tu verdadero nombre: hijo, hija, amado, amada. Y aunque sientas que nadie te valora, Dios jamás dejó de verte con amor, porque tu valor no está en lo que los demás entienden, sino en lo que Dios ya decidió sobre ti. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Salmo 139:2. No hay movimiento, pensamiento o suspiro que se le escape a Dios. Él no te observa a distancia, te comprende desde dentro. Cuando nadie más logra descifrar tu dolor, Él ya ha estado ahí, esperando que te acerques. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Jeremías 1:5. Dios no solo te conoce por lo que hiciste, Él te conoce desde el principio. Antes de tus errores, antes de tu historia, antes de tus heridas, Él ya había marcado tu vida con un propósito. Oración guiada. Dios, hay momentos en los que me siento tan solo, tan incomprendido. A veces ni yo sé cómo explicar lo que siento, pero hoy descanso en saber que tú me entiendes por completo. Gracias por mirarme sin juicio, por abrazarme tal como soy. Ayúdame a recordar que no estoy solo, porque tú estás conmigo. Amén. Tu alma no es un misterio para Dios. Él no necesita entenderte para amarte. Te ama porque te creó. Y cuando sientas que nadie te escucha, recuerda esto: Dios ya te estaba oyendo antes de que empezaras a hablar. Cuando todo se vuelve oscuro, Dios es tu luz. No importa cuán densa sea la oscuridad, una chispa de Dios es suficiente para alumbrar tu alma. Hay temporadas en las que todo se nubla, donde lo que antes te daba alegría, ahora no tiene sentido. Donde te levantas y sientes que solo estás sobreviviendo. Tal vez estás caminando por ese valle donde cada paso duele, donde el miedo, la ansiedad o la tristeza te susurran al oído que esto no va a mejorar. Pero justo en esa oscuridad, Dios enciende su luz. La oscuridad no siempre es externa, a veces está dentro. Es ese nudo en el pecho, esa niebla en la mente, ese silencio que grita por dentro. Y cuando todo está oscuro, es fácil perder el rumbo, desconfiar de uno mismo e incluso de Dios. Tal vez has pensado: ¿dónde estás, Señor? Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está ahí. Porque Dios no es solo luz. Él es luz en medio de la oscuridad. Él no espera que tú salgas del valle por tus propios medios. Él entra contigo en el valle para sacarte de ahí. Muchos piensan que la oscuridad es señal de castigo o abandono, pero no siempre es así. Hay momentos oscuros que son parte del proceso. La semilla también atraviesa oscuridad antes de dar fruto. El oro también pasa por fuego antes de brillar. Y tú, aunque no lo sientas ahora, estás siendo transformado en lo secreto. Dios no te ha abandonado, está encendiendo algo nuevo en tu interior. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Este versículo no dice que no pasarás por valles, dice que no temerás en ellos. ¿Por qué? Porque no estás solo. Dios camina contigo. Su presencia no te evita el valle, pero te sostiene dentro de él. Y mientras todos ven sombra, tú caminas con la luz más poderosa, la de su presencia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. No hay tiniebla que Dios no pueda iluminar. Cuando todo parecía perdido, Dios trajo esperanza. Y esa misma luz que un día brilló sobre los afligidos, hoy puede brillar sobre ti. Oración guiada, Dios. Hay tanta oscuridad a mi alrededor, y a veces también dentro de mí. Me cuesta ver el camino, me cuesta creer que esto pasará, pero hoy clamo a ti.
sé mi luz. Guíame en este valle. No permitas que la oscuridad me consuma. Dame claridad, esperanza, consuelo. Tú eres mi luz. Amén. La oscuridad no es el final de tu historia. Es el escenario donde Dios está preparando el milagro. Y aunque todo parezca apagado, recuerda esto. Basta una palabra de Dios para encender toda tu vida. Sigue caminando. La luz ya viene. Cuando todo va lento, Dios sigue avanzando en silencio. Solo porque no lo veas moverse, no significa que Dios esté quieto. Hay procesos que desesperan. Momentos donde oras, esperas, clamas y nada cambia. Días donde sientes que todo está detenido. Que la vida avanza para todos menos para ti. Que tus oraciones van al cielo y rebotan. Pero aunque no lo veas, Dios sí está obrando. Solo que a veces lo hace en silencio. Estamos acostumbrados a lo inmediato. Queremos respuestas rápidas, resultados visibles, soluciones inmediatas. Pero Dios no trabaja bajo presión. Él trabaja con precisión. Y aunque tú estés desesperado por salir de ese momento lento, seco, estancado, Dios está construyendo algo duradero, no algo rápido. Piensa en esto. El árbol que crece más firme no es el que se alza más rápido, sino el que extiende sus raíces en lo profundo. Tal vez no estás viendo crecimiento hacia arriba, pero eso no significa que estés seco. Dios puede estar profundizando tus raíces para que cuando llegue el fruto puedas sostenerlo. El silencio de Dios no es ausencia. La lentitud de tu proceso no es abandono. Y la demora que tanto te duele, muchas veces es la protección de Dios para tu corazón. ¿Y si Dios te está preparando para algo más grande de lo que tú esperas? ¿Y si ese no todavía es un sí, pero más adelante, cuando estés listo? Confía. Aunque vaya lento, Dios no se detuvo. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. A veces Dios no quiere que hagas más. Quiere que confíes más. Quiere que descanses en su capacidad, no en tu ansiedad. Él no necesita que tú entiendas su estrategia, solo que creas que Él está peleando por ti, incluso en el silencio. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no deja nada a medias. Si comenzó algo en ti, lo terminará. Aunque se demore, aunque te duela, aunque no veas avances, Él no se ha olvidado de ti. Confía en su proceso. Él nunca abandona lo que comienza. Oración guiada. Señor, me cuesta esperar. Me duele no ver respuestas. A veces me desespero porque todo parece lento. Pero hoy quiero entregarte mi impaciencia. Ayúdame a confiar en tu tiempo, a recordar que el silencio no es abandono, que tu obra en mí no se detuvo. Aunque no lo vea, quiero creer que tú sí estás obrando. Amén. Dios no se olvidó de ti, solo está trabajando en una parte de tu vida que aún no puedes ver. Y cuando llegue el momento, todo lo que ahora parece retraso se convertirá en testimonio. Sigue creyendo. Dios no terminó contigo. Cuando ya no sabes orar, Dios entiende tus lágrimas. Cuando no encuentras palabras, tus lágrimas hablan el idioma que solo Dios entiende. Hay momentos tan dolorosos, tan duros, que ni siquiera puedes orar. No sabes qué decir, cómo decirlo, o si siquiera vale la pena intentarlo. Tal vez has estado en silencio frente a Dios, solo con los ojos cerrados y el alma rota. Pero lo que tú ves como debilidad, Dios lo recibe como una oración profunda. No todas las oraciones llevan palabras. Hay oraciones que nacen de un suspiro, de una lágrima, de un no puedo más. Y Dios no mide la fe por la elocuencia, sino por la sinceridad. A veces creemos que hay que hablar bonito para que Dios escuche, que tenemos que tener las frases correctas, los versículos listos, el lenguaje adecuado, pero a Dios no lo conmueve una oración adornada. Lo que realmente toca su corazón es la verdad de lo que llevas por dentro.
Jesús no vino a buscar a los perfectos, vino a los quebrantados, a los que ya no sabían cómo acercarse. Y si hoy no sabes cómo orar, eso no significa que estés lejos de Dios. Al contrario, puede que estés más cerca que nunca, porque Él está donde está el quebrantado. Tu silencio también es una oración. Tu llanto también es una plegaria. Tu corazón roto, entregado aunque sea en silencio, también llega al cielo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Este pasaje es una promesa para los días donde no sabes qué decir. Cuando no puedes orar, el Espíritu Santo ora por ti. No necesitas tener todo claro. Basta con que te acerques y Él se encargará de traducir tu dolor en oración. Tú has contado mis huidas. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56:8. Dios guarda tus lágrimas, no las desperdicia, no las ignora. Cada una tiene un valor eterno. Cada lágrima derramada en silencio ha sido registrada por Él. Y un día se convertirán en respuesta. Oración guiada. Dios, hay días en los que no sé cómo hablarte. Me siento tan débil, tan agotado, tan roto, que solo puedo llorar. Pero hoy me acerco, aunque sea en silencio. No tengo palabras, pero tengo dolor. No tengo fuerzas, pero tengo necesidad de ti. Escucha mi llanto, recibe mi alma quebrantada. Y si no sé cómo orar, que tu Espíritu ore por mí. Amén. Tus lágrimas también oran. No necesitas tener las palabras perfectas, solo un corazón sincero. Y ese corazón, por más quebrado que esté, es suficiente para que Dios lo escuche, lo sane y lo abrace. Cuando sientes que perdiste todo, Dios te recuerda que Él es tu todo. Cuando todo te falta, Dios no es lo que queda. Él es lo que verdaderamente necesitas. Perder duele. Perder personas, oportunidades, relaciones, sueños. Deja un vacío que parece imposible de llenar. Tal vez llegaste a este punto sintiendo que lo perdiste todo, que ya no tienes nada en qué apoyarte. Pero escucha esta verdad que puede cambiar tu perspectiva. Cuando pierdes todo, lo que realmente se revela es lo eterno. Y lo eterno es Dios. Él sigue ahí. Él siempre estuvo. Él nunca te dejó. A veces, el dolor más grande no es solo la pérdida, sino la sensación de quedarte sin dirección, sin identidad, sin propósito. Nos aferramos a cosas, a personas, a planes, y cuando desaparecen, sentimos que nosotros también nos perdemos. Pero tal vez lo que perdiste no era lo que te definía, tal vez lo que se fue. Estaba ocupando el lugar que solo Dios debía tener. Dios no se goza en tu dolor, pero sí lo usa. Él no causa todo lo que pierdes, pero sí puede transformar cada pérdida en revelación. Y muchas veces es en el fondo del abismo donde descubres que su presencia es suficiente. Piensa en Job. Lo perdió todo: riqueza, salud, familia. Y aún en medio de su aflicción pudo decir: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso no es resignación. Eso es confianza en lo eterno. Porque cuando sabes quién es tu Dios, puedes perderlo todo y aún seguir en pie. No porque no te duela, sino porque sabes quién te sostiene. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Este pasaje no habla de un gozo basado en lo que tienes, sino en quién es Dios. Aunque falte todo, aunque no veas frutos, aunque el panorama esté seco, Dios sigue siendo tu salvación, y en Él puedes encontrar alegría, aun en medio del quebranto. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Lamentaciones 3:24. ¿Qué es una porción? Es lo que te corresponde, lo que te sostiene,
lo que alimenta tu vida. Y si tu alma puede declarar que Dios es tu porción, entonces no importa lo que perdiste, tú ya tienes lo más importante. Oración guiada. Señor, he perdido cosas que amaba. He visto cómo se desvanecían sueños, personas, etapas de mi vida. Me siento vacío. Pero hoy quiero decirte que, aunque todo me falte, si tú estás conmigo, tengo todo lo que necesito. Hazme entender que no estoy solo, que no estoy perdido, que tú eres mi porción eterna. Amén. Tu pérdida no define tu final. Dios sigue escribiendo tu historia. Y aunque hoy sientas que no tienes nada, Él es más que suficiente. A veces, perder todo es lo que te lleva a encontrar lo único que jamás se perderá: su amor. Cuando crees que es el final, Dios recién está comenzando. Lo que tú llamas final, Dios lo llama punto de partida. A veces todo indica que se acabó. Ya no hay fuerzas, ya no hay ideas, ya no hay ganas. Sientes que la historia de tu vida ha llegado al último capítulo y que no hay más páginas por escribir. Pero justo cuando crees que se cerró el libro, Dios toma la pluma y empieza algo nuevo. Muchos de los grandes milagros en la Biblia comenzaron en medio del aparente final. Cuando el mar estaba frente al pueblo y el ejército detrás, Dios abrió camino. Cuando Lázaro llevaba 4 días muerto, Jesús lo llamó de vuelta a la vida. Cuando Jesús murió en la cruz, parecía el final, pero en realidad era el inicio de la salvación. Y lo mismo puede pasar contigo. No subestimes lo que Dios puede hacer cuando todo parece perdido. Él no necesita un escenario perfecto, solo un corazón dispuesto. Dios no trabaja con lo que tú crees que puedes lograr, trabaja con lo que tú ya diste por perdido. Y cuando tú sueltas lo poco que te queda, Él lo convierte en el principio de algo glorioso. Hay momentos donde necesitas tocar fondo, no porque Dios quiera verte destruido, sino porque a veces el suelo es el único lugar desde donde puedes mirar hacia arriba. Y es ahí donde su voz se hace más clara. Es ahí donde entiendes que tu historia no ha terminado. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Dios no solo restaura, Él crea cosas nuevas. Y si estás en un desierto, si estás en soledad, si no ves dirección, Él promete abrir caminos, hacer fluir agua, levantar vida donde solo ves muerte. No todo está perdido, lo nuevo ya está en camino. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios no improvisa, tiene planes, pensamientos de bien, finales con propósito. Y aunque hoy no veas cómo va a terminar, Él sí lo sabe, y te asegura que no será un final de derrota, sino de esperanza. Oración guiada. Señor, pensé que era el final, que ya no había más para mí, que mi historia se había roto. Pero hoy quiero creer que tú aún tienes planes, que hay más capítulos por escribir, que lo que se cerró, tú lo puedes abrir otra vez. Toma mi vida, mi dolor, mi desánimo, y haz algo nuevo. Amén. El punto final que tú escribiste con lágrimas, Dios lo borra con esperanza. Tu historia no termina en el valle, ni en la derrota, ni en el abandono. Dios aún está escribiendo, y lo que viene será mejor de lo que imaginaste. Cuando te sientes débil, Dios te hace más fuerte. No es con tus fuerzas, es con las de Él. Hay momentos donde todo te supera. Sientes que estás dando tu máximo y aún así no es suficiente. Estás agotado física, emocional y espiritualmente. Te preguntas cómo seguir adelante cuando ya diste todo, y aún se te pide más. Pero justo ahí, en ese punto donde tu fuerza se termina, es donde la fuerza de Dios empieza a operar. Nos han enseñado a resistir, a soportar, a no rendirnos. Pero ¿qué pasa cuando ya no puedes más? Cuando tu alma te pide descanso,
Cuando sientes que todo tu interior está cansado de luchar. La verdad es que la fe no siempre se ve como una persona fuerte con todo bajo control. A veces, la fe es un corazón quebrantado que, aún entre lágrimas, decide seguir confiando. Y Dios no busca superhéroes. Busca corazones rendidos. Tu debilidad no es un estorbo para Él. Es la puerta por la que entra su poder. Porque Dios no necesita tus fuerzas, necesita tu entrega. Y si hoy sientes que ya no puedes más, no te culpes. Tal vez ese era el lugar exacto donde Él quería encontrarte. El apóstol Pablo lo dijo claramente: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en mi debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Este versículo rompe todo paradigma humano. Nos dice que es precisamente en nuestra debilidad donde Dios más actúa. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay mérito propio, toda la gloria le pertenece a Él. Cuando tú te rindes, Él se levanta por ti. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Dios no te pide que te fortalezcas solo. Te invita a tomar su fuerza. No se trata de ser fuerte por ti mismo, sino de depender completamente de Él. Y cuando haces eso, ninguna tormenta puede derribarte. Oración guiada. Dios, me siento débil, me siento cansado, las fuerzas me fallan, y la vida pesa más de lo que puedo cargar. Pero hoy, en medio de mi fragilidad, me rindo a ti. No tengo todo bajo control, pero sé que tú sí. Lléname de tu fuerza. Ayúdame a avanzar, no con mi energía, sino con tu poder. Amén. Tu debilidad no es tu final. Es el espacio donde Dios se manifiesta con poder. Y cuando tus rodillas tiemblan, recuerda esto: no caminas solo. Su mano te sostiene, su fuerza te impulsa, su amor te levanta. Dios aún está escribiendo tu historia. Este no es tu final. Es el inicio de algo que ni tú imaginas. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez comenzaste este video con el alma rota, sintiendo que ya no podías más, con la fe apagada y el corazón cansado. Pero hoy, al terminar este viaje de reflexión, quiero que abraces una verdad eterna. Dios aún no ha terminado contigo. Has atravesado dolor, silencio, oscuridad, miedo, pérdida. Has sentido la desesperación y la soledad. Pero también has descubierto que Dios ha estado presente en cada paso. No te dejó en el valle, no te abandonó en medio del fuego. Estuvo ahí, muchas veces en silencio, pero nunca ausente. Y ahora lo sabes. Sabes que aunque no sientas fuerzas, puedes apoyarte en las de Él. Sabes que cuando no hay palabras, tus lágrimas hablan. Que cuando todo parece detenido, Él sigue obrando. Que cuando el dolor abruma, su consuelo es real. Tal vez no tengas todas las respuestas, tal vez aún duela, pero ahora puedes ver que hay propósito en tu proceso, que nada fue en vano, que incluso tus noches más oscuras serán parte del testimonio que otros escucharán mañana. Porque esta no es solo una historia de sufrimiento, es una historia de redención, de cómo Dios toma lo roto y lo transforma, de cómo levanta al caído, de cómo sana al herido y de cómo convierte las cenizas en belleza. Tú no eres tu pasado, no eres tu error, no eres lo que perdiste, eres lo que Dios dice que eres. Y si Él dice que aún hay más, entonces lo mejor todavía está por venir. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Dios no empieza algo para dejarlo incompleto. Él no se rinde contigo. Si comenzó algo en tu vida, lo terminará. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Lo que viene es más grande de lo que esperas.
Dios aún tiene páginas por escribir en tu vida. Oración guiada. Padre, gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias porque en medio de todo lo que viví, nunca me soltaste. Hoy me entrego nuevamente a ti, con mis heridas, con mis preguntas, con mi corazón dispuesto. Escribe en mí una nueva historia. Llévame por el camino de tu voluntad y ayúdame a creer, incluso cuando no entienda. Amén. Tu historia no termina cuando caes. Termina cuando decides no levantarte. Pero tú ya te estás levantando. Con cada palabra, con cada lágrima, con cada oración, Dios está reconstruyendo tu vida. Y lo que viene será mejor. Porque Dios aún está escribiendo. Y su tinta es eterna. Si esta palabra tocó tu corazón, déjame un comentario. Me encantará saber qué parte más te habló. No olvides dar like, compartirlo con quien lo necesite y suscribirte al canal para seguir recibiendo más mensajes como este. Dios aún tiene mucho que decirte, y aquí estaremos para escucharlo juntos.